Buenas tardes muchachos y bienvenidos a una clase más. El día de hoy las cosas van a ser un poquito diferentes. Como todos saben, nos encontramos en tiempos difíciles. Estamos con una rutina distinta a la que teníamos normalmente. Estamos en nuestras casas, ya no salimos e interactuamos con los demás como solíamos hacerlo. Y todo esto debido a una pandemia que estamos viviendo, a una pandemia que creíamos que iba en descenso y a una pandemia que está resurgiendo. Es muy importante, es imperativo que entiendan que esta pandemia está muy lejos de terminarse aún, que esos pequeños destellos de esperanza que estábamos viendo de que ya va a haber vacuna pronto y todo eso, aún no. Y para acabarla, hay una segunda ola de coronavirus. Está resurgiendo los casos de manera exponencial. Hay muchos más contagiados cada día y esto se está poniendo mucho más grave. Entonces, es muy importante que tú, como estudiante de inglés, sepas que la mayoría de los nuevos descubrimientos, las nuevas investigaciones y todo, el idioma en el cual se transmiten es en inglés. Esto debido a que es el idioma universal y entonces ya sean científicos rusos o de China o donde sea, publican estos resultados en inglés. Yo sé que tú quizá no seas parte del personal médico, del personal de salud, enfermería y etcétera, pero si estás aprendiendo inglés y estás viviendo esta pandemia, me resulta de bastante importancia que tú conozcas todas las palabritas importantes clave que te ayuden durante esta pandemia. Y estas palabras son de la enfermedad COVID-19. Entonces les voy a explicar más o menos esta enfermedad. Antes de salir de clases presenciales hace unos ya bastantes meses, en marzo o abril, no recuerdo, les di una clase acerca de pandemias y les enseñé más o menos qué era un virus, una bacteria, etcétera, y qué era una pandemia. Y nadie nos imaginamos en ese entonces que esto se iba a alargar tanto. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar el vocabulario que debes de saber acerca del COVID-19. Son 25 palabras, si no me equivoco, pero no les voy a dictar las palabras y les voy a decir concepto tras concepto porque sería muy tedioso, aunque este tema te debería de interesar muchísimo, sino que les voy a decir una explicación de la enfermedad y les voy a ir diciendo cada vez que salga un nuevo concepto, se las voy a ir pronunciando en inglés. Tú hazme el favor de anotar la lista de los conceptos, ¿sale? Que son 25, te repito, y yo te lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible, ¿ok? Entonces, pongan mucha atención, por favor, y vamos a empezar. Tengan su libreta a la mano y hagan los apuntes necesarios, ¿ok? Comenzamos entonces. La enfermedad que nos está afectando ahorita se llama COVID-19. COVID-19, no COVID, como le decimos en español. Pero en inglés esta sí se pronuncia así. Conmigo, COVID-19. COVID-19. Concepto número 1. Esta enfermedad es causada por un virus del tipo coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Es bien importante que notes la diferencia. SARS-CoV-2 es el virus que causa la enfermedad y la enfermedad se llama COVID-19. Es como el virus de inmunodeficiencia humana o VIH y causa la enfermedad SIDA. ¿Ok? Son dos cosas distintas. ¿Ok? No es virus COVID-19. Concepto número 2. La transmisión de este virus es por medio de gotitas respiratorias. Concepto número 3. Número 2. Transmisión. Transmission. Número 3. Gotitas respiratorias. Droplets. Las personas contagiadas que portan el virus, concepto número 4, pueden ser asintomáticas. Concepto número 5. Personas contagiadas se dice carriers, que significa portadores. Asintomático se dice asymptomatic.
y significa que no tienes síntomas de la enfermedad, es decir, que te sientes bien, aun cuando ya tienes el virus dentro de tu cuerpo. Algunos síntomas de la enfermedad COVID-19 incluyen, número 1, dificultad respiratoria, número 2, fiebre, número 3, fatiga, número 4, escalofríos, entre otros. Estos 4 son conceptos. Número 1, dificultad respiratoria, breathing difficulties. Breathing difficulties. También lo puedes encontrar en otros lados como shortness of breath. Shortness of breath, que ese es más como un falta de aire. Siguiente, fiebre, ya lo conoces. Fever. Fever. Siguiente, escalofríos. Chills. Chills. Y por último, fatiga. Fatigue. Fatigue. Todos estos síntomas constituyen a la enfermedad conocida como neumonía. Siguiente concepto. Neumonía, pneumonia, pneumonia, pneumonia. ¿Ok? La enfermedad COVID-19 es una neumonía atípica. Es decir, una neumonía pero un poquito diferente a las neumonías normales o tradicionales. Los síntomas de la enfermedad COVID-19 varían de persona a persona. En algunas personas los síntomas pueden ser muy leves, leve, mild, mild, o en otras personas los síntomas pueden ser muy agresivos y entonces las personas pueden estar críticamente enfermas, critically ill, critically ill. Fíjate que aquí la A es muda y no se dice, no es critically, ¿ok? Critically. Cuando los síntomas de la enfermedad COVID-19 son leves o mild, tú lo que tienes que hacer es aislarte en casa. Aislamiento es isolation, isolation. Y haciendo esto, tú ayudas a aplanar la curva. Aplanar la curva, flatten the curve, flatten the curve. Esa frase la dice mucho nuestro doctor epidemiólogo López-Gatell y básicamente se refiere a que retrases la velocidad de contagio hacia otras personas, ¿ok? Si tú te aíslas en casa con el virus ya hay síntomas leves, solo vas a estar enfermo tú o si acaso con quienes vives, 3-4 personas. Pero si estás con síntomas y te vas de fiesta y te vas a la playa y te vas al súper y te vas a todos lados, vas a contagiar a muchísimas personas más y entonces la curva de crecimiento va a crecer. Se va a ir para arriba los contagios en vez de irse para abajo y aplanar la curva. ¿Se entiende? Cuando los síntomas son moderados o severos, tienes que ir a un hospital. Y si estás muy enfermo o critically ill, muy probablemente tengan que ingresarte a una terapia de cuidados intensivos. ¿Conmigo? Terapia de cuidados intensivos. Intensive Care Unit. Intensive Care Unit. Que normalmente se le dice ICU por sus siglas. ICU. Una vez en el hospital o en una ICU, tú vas a recibir tratamiento médico y algunas personas tienen tanta dificultad para respirar que van a necesitar la ayuda de un ventilador. Ventilador, ventilator, ventilator. El ventilador básicamente te mete en un tubo por la boca y ese tubo va a llegar hasta aquí y te van a meter oxígeno por medio de una máquina. Porque el oxígeno que entras tú con tu nariz y tu boca ya no es suficiente para tu cuerpo por la infección. Para diagnosticar a la enfermedad de COVID-19 existe una prueba que se llama prueba PCR. ¿Conmigo? Prueba PCR, PCR test. PCR test. Con esta prueba es posible detectar al virus. Para hacer esta prueba te meten un hisopo que es como un cotonete pero muy largo y toman una muestra de atrás de tu garganta, ok, toman 2 muestras, una por la boca, otra por la nariz y de tus secreciones intentan encontrar o visualizar al virus, básicamente visualizar su estructura genética, ok, por medio de esta prueba. Es una prueba compleja y cara.
el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 tiene un periodo de incubación que puede durar hasta 21 días. Periodo de incubación, incubation period. Incubation period. Durante el periodo de incubación, el virus está dentro de tu cuerpo y se está replicando y haciéndose más y más cada vez, pero muy probablemente aún no tengas síntomas. Ese es el periodo de incubación. Durante este periodo probablemente no tengas síntomas, pero aún así eres contagioso y puedes infectar a otros. Contagioso, contagious. Contagious. Es muy importante realizar un rastreo de contactos, contact tracing, por medio del cual se logra identificar con qué personas has estado en contacto para ver si esas personas ya muestran síntomas o ya las contagiaron o ya las contagiaste, ¿ok? Es como ver, ay no manches, ya tengo síntomas de COVID, ya tengo dificultad respiratoria, I have breathing difficulties, I have fatigue and fever. Tengo que ver con quién he estado en contacto para ver si ya los contagié y evitar que esas personas anden por ahí como si nada, ok, y hacer que se aíslen, isolation, so you can flatten the curve, para que puedas aplanar la curva, ¿entiendes? Contact tracing es muy importante. Actualmente la enfermedad de COVID-19 no tiene un tratamiento específico, es decir, no hay un medicamento aún que ataque directamente a este virus y lo mate, ok, por lo tanto se están desarrollando en todo el mundo vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 para así prevenir la aparición de la enfermedad en personas sanas. Vacunas, vaccines. Además de las vacunas, se están creando pruebas de tamizaje. Conmigo, screening, las cuales son básicamente pruebas para detectar a tiempo la enfermedad o detectarla en etapas tempranas, ¿ok? Generalmente son pruebas mucho más baratas y rápidas y fáciles de hacer en comparación con pruebas complejas como la PCR test, ¿ok? Como por ejemplo, ahorita ya se está creando una prueba de tamizaje en saliva. Básicamente das una muestra de saliva y ahí rápidamente puedes ver rastros del virus. A diferencia de la PCR test, que es una muestra de acá del fondo de tu garganta y que se tiene que mandar a un centro especializado y que el resultado tarda de 24, 48, 72 horas en salir. Okay. Esas pruebas rápidas de tamizaje, que son fáciles y menos costosas, se llaman screening. Okay. Un ejemplo clásico de una prueba de tamizaje es el Papa Nicolau, que se les hace a las mujeres para detectar cáncer cervicuterino. Okay. Entonces, mientras no haya una vacuna adecuada y mientras aún no haya pruebas de tamizajes bien realizadas y bien establecidas, lo mejor que podemos hacer, y más ahorita que ya está una segunda ola de coronavirus, es quedarnos en nuestras casas, salir solo cuando sea absolutamente necesario, salir al súper de una persona y llevar tu cubrebocas, lavarte las manos constantemente. Todo esto lo tenemos que hacer mientras no tengamos el acceso a una vacuna, la cual nos va a hacer inmunes a la enfermedad. Conmigo, immune, ¿ok? Inmune quiere decir que ya no nos afecta algo, en este caso el virus. Y hasta que seamos inmunes, podremos retomar nuestra vida normal, entre comillas, y así poder terminar por fin de una vez por todas con esta quarantine. Estos fueron los 25 conceptos acerca de la enfermedad COVID-19 creada por el virus SARS-CoV-2. Espero que te los aprendas, porque cada día salen nuevos estudios, cada día salen nuevos resultados de los avances que se están realizando en cuanto a esta enfermedad. Muy probablemente las buenas noticias que esperemos salgan pronto serán en inglés, y estoy seguro que este vocabulario te va a ayudar a que estés al día, a que sepas qué está pasando a tu alrededor
que sepas por qué estás estudiando en tu casa en vez de estar en contacto con tus amigos y tus maestros. Y espero que te lo aprendas. Cualquier duda ya sabes que me puedes contactar. Y la próxima semana ya tomaremos un tema más alegre y más divertido, pero este es un tema muy muy serio en el cual no hice ninguna broma, porque quiero recalcar que la segunda ola de coronavirus que está aquí es real y debes de tener todas las precauciones del mundo. Cuídate y nos vemos hasta la próxima. Chao.